lo malo, aprendamos a dar gracias a Dios. Porque el apóstol Pablo dice en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué grande y hermosa petición. Que Dios le diga a usted y me diga a mí que aprendamos a dar gracias a Dios por todo. Muchas personas tal vez se nos hará tan difícil agradecer a Dios por todas las cosas que nos pasan. Porque en muchas mentes es como que si hay un pensamiento que dice que hay un Dios para lo malo y un Dios para lo bueno. Y de hecho, como mayormente las cosas que suceden son mayormente cosas aparentemente negativas, entonces casi por muy poco el hombre da gracias a Dios. Pero no es así como dice su palabra. El hombre fiel a Dios tiene que agradecer a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo, por los momentos de alegría, por los momentos de tristeza, por los momentos de escasez, como por los momentos de bendición. Cuando el hijo es fiel a Dios, este concepto debe tener que agradecer a Dios por todo es un gran privilegio de poder poder sobresalir de los momentos difíciles. Pero mucha gente no puede darle gracias a Dios por todo porque no cree que todo proviene de Dios. Mayormente la gente agradece a Dios cuando el bolsillo está lleno, cuando la chacra produce bien, cuando la chanchita está pariendo pues de 10 y cuando las cosas están saliendo solamente de la manera que el hombre quiere. Pero cuando llega un momento contrario, un momento distinto, entonces ya no hay ganas de dar gracias a Dios porque me duele acá el hígado, me duele la cabeza, el bolsillo está vacío, la olla ya no está como antes. Estimado amigo, si tú eres una de las personas que te consideras hijo de Dios, si te consideras una persona fiel a Dios, creyente a Dios, la Escritura te dice a ti, me dice a mí y a todo aquel que cree que es necesario que aprendamos a dar gracias a Dios por todo, o sea, en lo bueno y en lo malo. La Escritura desde un punto de vista hasta otro punto de vista enseña sobre esta necesidad. Pero ¿cómo podría una persona dar gracias a Dios por todo si no entiende y no cree que todo proviene de Dios? Por ejemplo, en otra de las citas bíblicas, dice acá el salmista David, en el libro de los Salmos capítulo 34, en el versículo 1, dice así la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué cosa es todo tiempo? En todo momento, en todas circunstancias. Pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, tenemos que siempre bendecir a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias por este pie que me está doliendo. Gracias por los problemas. Gracias por todo lo que acontece. De hecho, el no poder dar gracias a Dios por todo es una de las causas por la cual mucha gente se descontenta, se desalienta. ¿Por qué? Porque no puede entender lo que está pasando en su vida. Pero tome en cuenta usted, estimado amigo, hermano, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 dice Dios que todas las cosas suceden para bien a los que a Dios aman. Esto es a saber, conforme al propósito de Dios son llamados. Todo aquel que está apuntado en la lista de Dios, todo aquel que está en el plan de Dios, en el llamado, en el propósito de Dios, hermano, Dios te dice que todas las cosas que suceden son para bien, aun las que no entiendas, las que no comprendas, las difíciles, las que parezcan desgracia, las que parezcan maldición. Dios te dice que todas son para bien. ¿Qué es lo que Dios nos está invitando a todos a creer en esta palabra?
Cuando una persona está pasando aparentemente un momento difícil, es que en ese momento Dios en realidad te está bendiciendo, porque su palabra dice que Dios al hijo que ama, a ese hijo corrige, a ese hijo disciplina, a ese hijo tiene que probarlo, tiene que prepararlo en la vida para que sea un buen siervo de Dios. Pero si solamente le acontecieran cosas bonitas, cosas agradables, si todo el mundo te elogiara, todo el mundo te abraza, nadie te desprecia, nadie te hace a un lado, entonces ¿cómo conoceríamos lo bueno y lo malo? ¿Cómo podríamos saborear en la vida el bien y el mal? Por eso, estimado hermano, esa es una de las causas por la cual muchas personas se apartaron del principio de Dios. Perdieron el contentamiento, perdieron el ánimo. Por eso en los días pasados, por ejemplo, en la carta del profeta Malaquías, dice allí claramente cómo muchos hermanos del pueblo de Israel en el tiempo pasado llegaron a protestar contra Dios. Habían perdido en Dios la alegría, porque muchas cosas de las que ellos querían, de las que ellos deseaban, no salían como ellos pensaban. Habían momentos difíciles, habían momentos de prueba, momentos de lucha, y por esas causas entonces muchos perdían el ánimo. Libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 17, dice el Señor: habéis hecho cansar a Jehová en vuestras palabras. Y diréis: ¿en qué te hemos cansado? Cuando decís: cualquiera que mal hace agrada a Jehová, y en los tales toma contentamiento. De otra manera, ¿dónde está el Dios de juicio? Era la expresión de muchos creyentes de aquellos días, y no solamente del día del tiempo del profeta Malaquías, sino que desde el principio de los tiempos mucha gente llegó a renegar contra Dios, porque no encontraba el deseo de su alma, las cosas que él quería para su vida. Estimado amigo, tenemos que entender una cosa: que Dios es clemente, piadoso y misericordioso, y que Dios dice que Él complace el deseo a los que le temen. Pero lo que Dios no puede complacer es la soberbia de nadie, porque Dios dice que no está sujeto a mal. Dios es juez, Dios es árbitro, Señor, y Dios es el único que toma decisión por nuestras vidas. ¿Cuántas personas tienen proyectos, tienen ideas, tienen anhelos? Esto quisiera, esto desearía, esto voy a hacer, y las cosas no resultan como uno piensa. Por una de esas razones es cuando mucha gente pierde el ánimo, pierde el deseo en Dios. Pero estimado amigo, estimado hermano, muchas cosas de las que tú has decidido, si te han salido mal, no han resultado como tú has pensado, no te disgustes, porque esa fue tu decisión, esa fue tu idea. Pero la Escritura dice en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 1: muchas son las disposiciones del corazón del hombre, pero la última palabra, la última respuesta está en Dios, no está en mí, no está en usted. Entonces tenemos que entender que los proyectos de Dios, los planes de Dios, no son mis proyectos, no son mis ideas. El profeta Isaías dice en el capítulo 58 versículo 8 y 9: porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dijo Jehová, y tus caminos no son mis caminos. Como están más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pensamiento de Dios está por encima del pensamiento de todo hombre, y por esa razón es que muchas personas se encuentran desalentadas, desanimadas, porque las cosas no salen como uno quiere. Muchas veces quisiéramos que nuestros hijos fueran de la manera más aplicada. De repente un joven se casa, se compromete, quisiera vivir de la mejor manera. Igual también la señorita, la ama de casa, el trabajo, el negocio.
y las cosas no resultan como uno quiere. Pero yo voy a la congregación, yo voy al pueblo, yo guardo el sábado, yo voy al culto el domingo, yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno, pero ¿por qué las cosas no salen así como yo quiero? Si yo estoy pidiendo a Dios. Eso era lo que antes acontecía en el tiempo de Malaquías, como habíamos leído. ¿Por qué decían entonces Dios se complace en los soberbios? ¿Por qué Dios toma contentamiento en los malos? ¿Y por qué entonces los que estamos allí día a día no va bien? Pero ¿qué decía el Señor? Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, porque decís estas cosas. Es verdad, dentro de nuestra congregación israelita, ¿cuántos hermanos han tenido la oportunidad de hablar? Después de 10, 15, 20 años, ya no quieren saber nada de los caminos de Dios. Ya no quieren ni que le hablen del camino de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios en el que él ha creído no ha llenado sus expectativas, no le ha complacido en todos sus deseos. Y entonces ya se tomó a cargo un resentimiento personal con Dios. Estimado amigo, qué gran error. Por eso, amigo, he escuchado muchas veces, así como en el tiempo antiguo el pueblo renegaba contra Dios diciendo: pero ¿por qué el hermano tal, si él se apartó de la congregación, si él ya no está en el pueblo, si él se fue al mundo, y por qué le va bien? ¿Por qué entonces el hermano si tiene dinero, tiene buena casa, tiene buen carro, porque se apartó del Señor? Y yo que estoy allí, dale y dale todos los días, orando, clamando, a mí las cosas no me van bien. Eso hace que muchas personas pierdan el ánimo, el corazón se desaliente, que esa fuerza interior, que esa chispita de fe se pierda. Pero amigo y hermano, no es así como la Escritura dice. Veamos aquí en el libro mismo del profeta Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 13, 14 y 15, dice Dios: vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? 14. Habéis dicho: por demás es servir a Dios, y qué nos aprovecha que guardemos su ley y que andemos delante de Jehová tristes. Es así, estimados hermanos. ¿Cuántos hermanos, cuántos creyentes, cuántos cristianos que participan del culto de la oración, que participan de la palabra de Dios, viven con el rostro entristecido, con pena, con una tristeza que se refleja a la distancia? No hay alegría, nada le contenta, no hay nada bueno en su vida, y por eso se llena de tristeza. Cuando la Santa Escritura dice que los hijos de Dios, los creyentes en Dios, tienen que estar siempre con el corazón contento, con el corazón alegre, lleno de ánimo, lleno de contentamiento, lleno de alegría, porque la Santa Escritura dice en el libro de 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 6 que grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si hay una verdadera ganancia en tu vida, en mi vida, es que Dios haya puesto sus ojos en ti y en mí para poder hacernos participantes del pueblo del Señor. Y esa es una grande bendición. Pero dice Dios, con contentamiento. Si el bolsillo está vacío, no hay lo suficiente, hay que aprender a contentarse y decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que me das, por lo poco, por lo mucho. Aprender, como dice el apóstol Pablo: en todo estoy enseñado, a la abundancia, a la escasez, al dolor, al sufrimiento, a la persecución, a todo me he enseñado, y de todo me alegro, y a todo esto yo doy gracias, dice Pablo, dice Dios a través de Pablo. Entonces, estimados hermanos, ¿cuántas personas ya no tienen alegría? Han perdido el ánimo.
Pero la Sagrada Escritura desde un punto hasta otro punto hace entender que cuando una persona está pasando un momento difícil en su vida personal, sea por salud, por economía, por problemas de diversos índoles, no te desalientes, hermano, que Dios te está preparando, Dios te está formando, Dios está haciendo de ti lo que Él quiere hacer, porque la Escritura dice que Dios es el que moldea el barro, el que forma la masa, el que prepara cada cuerpo, cada mente, cada corazón, el que dice que todos estamos en la palma de su mano, moldeándonos, formándonos para hacer de cada uno la vasija, el instrumento que Él quiere. Porque sí, hermano, nunca podrás ser tú lo que tú deseas. Dios hará de ti lo que sea su voluntad. Libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 6, dice la Escritura: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Si Dios es el alfarero y nosotros somos barro, polvo de la tierra, y si nos ponemos en las manos de Dios diciendo: Señor, haz de mí tu voluntad, es Dios el que tiene que formar a cada criatura para el propósito que Él quiere. Pero nunca será como yo quiero, nunca será como yo quiero o de la manera que a mí me place, sino como lo determina el supremo juez del cielo y de la tierra. Estimado amigo, vamos a escuchar también una melodía para poder alegrarnos, tomar contentamiento en el Señor. Alabados a Dios, hermanos. ¿Ah? ¿Está bien? Hermanos resentidos por ahí contigo a conversar. Nos engañó Ezequiel. Vaya Dios al paraíso. Tiene que moverla ahora. Ahorita.
Gloria a Dios, hermanos, por esta grande melodía como es Dios por nosotros. Qué hermosa palabra, como dice el libro de Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Extendemos un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos del pueblo de Israel y a todas las personas de diferentes congregaciones, hermandades, iglesias de Jesucristo, para los hermanos de Orellana, para los hermanos de Monterrico y todos los hermanos de la iglesia de Constitución. Al igual para todos nuestros hermanos de diferentes asambleas y congregaciones, un saludo para ustedes extensivo en la gracia de nuestro Señor. Y así, estimados hermanos, pues continuaremos con el mensaje de esta mañana, hablando sobre lo que habíamos iniciado. ¿Cómo y por qué el hombre pierde el ánimo y el aliento de su corazón? Siempre recordarán ustedes la primera cita, dicha libro de Primera de Crónicas 29:18. En la grande oración de David, siervo de Dios, decía: Padre, encamina el corazón de tu pueblo a ti. ¿Por qué David pedía a Dios: Padre, encamina el corazón de tu pueblo a ti? Porque David, como rey y hombre también a la vez, entendía que el corazón del hombre siempre tiende a desmayar, siempre tiende a quedarse atrás, y hay momentos de aflicción en que a veces el ánimo y la fuerza ya no da más adelante. Pero ahí está Dios diciéndote: hijo mío, no temas, yo estoy contigo. Hijo mío, no te preocupes, yo voy delante de ti. Porque Dios siempre confía en su creación. Dios confía en lo que Él ha creado. Pero el problema no es de Dios, el problema es del hombre, de la carne. Que a pesar de que Dios confía en el hombre desconfía de Dios. Hasta los grandes reyes, los grandes profetas, el Señor tenía que irlos encaminando y empujándolos para que pudiesen cumplir el propósito del Señor. Y aquí quien les habla también es uno de ellos. Hay momentos de desaliento, momentos de desánimo, pero ahí está el ánimo del Señor, una fuerza interna, un hermano al lado que me dice: avanza, no te quedes, tú puedes. Y siempre está allí esa ayuda espiritual que Dios te está dando. De hecho, ese clamor del rey David siempre estará presente en nuestras vidas. Recuerden que dijo: encamina el corazón de tu pueblo. Estimado hermano, siempre haciendo memoria de algunos sucesos de nuestro pueblo, de nuestra congregación israelita, cuando había estado hace tiempo visitando Nuevo Pebas, Príncipe de Paz, Tornavista y diferentes lugares, en algunos asentamientos, muchos hermanos del pueblo de Israel se han sentido desalentados, porque en el año 97, 98, año 2000, quien fundó esta congregación, el varón de Dios Ezequiel Atacusi Gamonal, movilizó masa, movilizó pueblos, gente de diferentes distritos y departamentos del Perú a las diferentes zonas de la Amazonía peruana. Y muchos hermanos tomaron desaliento, porque se decía por un lado, por otro lado: nos vamos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra donde todo es abundancia y vamos a vivir bonitos como hermanos. Hasta con qué gusto se cantaba el himno Viaje a las montañas. Y muchas cosas no resultaron como muchos hermanos pensaban. Las palabras del varón de Dios eran claras, y el propósito de Dios, santo, justo y bueno. Pero también había muchos hermanos que predicaban de una manera muy fantasiosa. Ya lo hacían ver todo como un paraíso, como un Edén, donde todo iba a ser una maravilla. Estimado hermano, hay que pisar tierra,
y reflexionar. Por ese caso nomás hay mucha hermandad disgustada, como que se sintió engañada, persuadida, convencida de algo que no estaba en su mente. Muchos hermanos tuvieron que vender sus propiedades en provincia, emigrar a las montañas. Y tal vez la vida no la pudieron ver como podían pensar o como alguien les predicó. Eso no es culpa del varón de Dios. Más bien, hay una razón, porque muchos hermanos sí predicaban de una manera preocupante y alarmante, metiendo miedo, metiendo temor. Y una de esas razones, sí, por eso muchos hermanos han perdido el ánimo. Pero, estimado amigo, en realidad, eso ya es pasado. Vamos al presente. Porque la Escritura del Señor dice que los hijos de la luz, que los hijos de Dios son hijos del día, hijos del hoy. El pasado ya pasó y el mañana no sabemos. El verdadero hijo de Dios, como dice 1 Tesalonicenses 5:5, nosotros somos hijos de Dios, hijos del día, no somos de las tinieblas ni somos de la noche, somos del hoy. Hoy. Como dice también Dios por la boca del apóstol Pablo, el que hace caso del día, preocúpate del hoy, mi estimado hermano. Lo que ayer pasó, lo que pasó en ti ayer, si quieres recordarlo, recuérdalo, pero recuérdalo para bien. Recuerda este pasaje que ya habíamos leído, que todo sucede para bien. Todo sucede para bien. Pero no podemos, hermanos, estar todos los días, toda la vida, pleiteando y reclamándole al Señor, ¿por qué, Señor, a mí? Era lo que aquellos días le decía también Moisés en su carta al pueblo de Israel. Libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Dice el Señor, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde ningún agua había, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postrer hacerte bien. Gracias a Dios. ¿Qué dice allí? Un tiempo de prueba, pero al final, a la postrer, dice Dios, hacerte bien. Al final viene la recompensa. Al final viene tu bendición si te has mantenido fiel como un buen hijo. Pero lo que dice el profeta Isaías es que no puede un buen hijo de Dios estar con su padre pleiteando todos los días. Isaías capítulo 45, versículo 9, dice la Escritura: ay del que pleitea con su hacedor. Hermano, si tu hacedor te está formando, te está moldeando como barro, como polvo de la tierra, gracias, Señor, debe ser nuestras palabras. Aunque en realidad no es muy fácil. No es muy fácil porque muchas veces cuesta entender aquello. Pero dice el Señor: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Cómo puede decirle el barro a su artesano, que es Dios: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Estimados hermanos, es verdad, cuántas cosas no salen a veces como uno quisiera. Quien te habla también, estimado hermano, estaba cómodamente viviendo en Europa, en España, en la madre patria. Me fui con la ilusión de trabajar y hacer dinero, con esa ilusión de estar allá en una tierra lejana con mi familia.
Pero llegó un momento en que ya vino la orden del supremo juez y me dice, te vas. Con el dolor de mi corazón, con lágrimas en los ojos, porque no es fácil, hermano. Pero así es, me tocó salir, me tocó enfrentar esta situación, e incluso a veces toca enfrentar hasta la misma familia, porque no hay contentamiento ni en unos ni en otros. Y así, gracias a Dios, luchando, ya un buen tiempo, por no decir años, dedicado a este servicio y aún sacrificando la familia. Pero gracias a Dios, aquí estamos, hermanos, compartiendo, testificando que los planes de Dios son uno y los planes del hombre son otros. Pero por eso está escrito que no hay ciencia, no hay consejo, ni hay inteligencia contra Jehová, porque solamente su pensamiento prevalecerá por los siglos de los siglos. Estimado hermano, un mensaje también de aliento para cuantos hermanos, para cuantas hermanas y para cuantos misioneros, para cuantos predicadores de diferentes congregaciones que les ha tocado sacrificar su familia, les ha tocado sacrificar sus hijos por amor del nombre del Señor. Un mensaje de apoyo para todos ellos y mi oración a ellos en unión a esta gran obra misionera que es llevar la palabra por diferentes lugares. Yo recuerdo hace mucho tiempo leía un mensaje escrito de nuestro misionero general Ezequiel, que decía que todo hermano creyente es necesario que viva en sí mismo la palabra que Jesús dijo, que nadie es profeta en su propia tierra, que nadie es acepto sino fuera de su tierra. Para testimonio Jesús, que la Escritura dice en San Juan 7:7, que ni aun sus mismos hermanos creían en Él. Por eso, estimado hermano, estimada hermana en el Señor, gracias a Dios que Él ha permitido poder llegar hasta estas tierras con ustedes y acompañarles en esta mañana, compartiendo unas palabras del Señor, compartiendo este mensaje y diciéndote a ti, estimado amigo, estimado hermano, no te desalientes, porque Dios dice que el Señor va a circuncidar tu corazón, que Dios va a circuncidar tu simiente para que vivas delante de Él, que Dios es el que ofrece al hombre renovar las fuerzas al que no tiene ningunas. Libro del profeta de Isaías, capítulo 40, dice Dios que Él dará fuerza al que no tiene ninguna, al que ya no tiene ánimo, al que cree que todo está perdido. Pero si pones en Dios tu confianza, hermano, hermana, allí el Señor hará que se cumpla su palabra. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29, versículo 30, 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea Dios. Pues, estimado hermano, Dios te está invitando a ti, a mí y a todos a tener que avanzar hacia adelante, no hacia atrás. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que se dice en la Escritura del pueblo de Israel? ¿Qué pasó antiguamente? ¿Qué pasó en esos días y qué es lo que pasa ahora? No permitamos que acontezcan los dichos de los profetas. Por ejemplo, libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 23-24. ¿Qué dice Dios en su santa palabra? Mas esto les mandé diciendo,
escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. Esa es la petición de Dios, es la recomendación de Dios a través de sus siervos. Pero ¿qué era lo que acontecía con el pueblo? Versículo 24. Dice el Señor: mas no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Eso acontecía antes, y lo mismo acontece también en este tiempo con el pueblo del Señor, que mucha hermandad, en vez de prosperar clamando fielmente a Dios, y en vez de salir adelante, muchos hermanos hacia atrás, como dice el dicho, como el cangrejo. Pero amigo, hermano, el propósito de Dios, de acuerdo a la Escritura, no es que el hombre vaya hacia atrás. Tenemos que tener la convicción, como en aquellos días también hablaba el apóstol Pablo, que los buenos siervos de Dios tenemos que tener este mensaje, esta palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos tales que nos retrocedemos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Así es como Dios anhela, que seamos fieles para ganancia del alma. Y si tú eres una de las personas que estás pasando un tiempo de prueba, que no entiendes, estimado amigo, con este versículo de la Biblia culminamos. Libro primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice el Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado por su gloria eterna, por Jesucristo, después de que hubieres un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Dios mismo te va a tender la mano. Por eso, hermano, hermana, no todo está perdido, gracias a Dios. Tome aliento tu corazón. Si has cometido un error, gracias Padre, ayúdame, dame fuerzas, y así, estimado hermano, tu vida será otra el día de mañana. Esperando que estas palabras sean de bendición para ustedes, y a la vez también continuamos llamando a la colectividad de este pueblo de Constitución y a todos los alrededores que todavía estamos aquí frente a la radio hasta este día. Dios mediante permaneceremos acá, invitando a toda la ciudadanía, así como mucha gente ya se han dado cita, han venido a buscar un apoyo espiritual en las manos del Señor, un consejo, una palabra, una oración, y también gracias a Dios por medio de los instrumentos de la sanidad. Muchas personas dan testimonio de cómo Dios ha obrado en sus vidas, cómo están renovados, mejorados y animados para continuar hacia adelante. Invitamos a todos ustedes que sean bien llegados a este lugar. Así, estimado hermano, gracias a Dios, que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes, que Dios los bendiga ricamente. Hasta otra oportunidad. Gracias.
la palabra es la que cura. Yo soy para los que no creen, nomás. Chamberín con la razón, con la fuerza. Ahora toca las palabras suaves, mi amor. Porque estoy sufriendo, Señor. Predicador. Estoy clamando a ti. Porque estoy sufriendo, Señor. Sembró árboles y sembraron plátanos. Sembró árboles y plátanos. No quiero más. Árbol de plata. No este dolor que siento yo, Palabra siembra. soportar este dolor que Por eso siento le dije la otra día temprano. no puedo Porque así, el conjunto está en la oración. Concierto. Los evangélicos cuando van a predicar a la radio, de vuestros uno está predicando y corazones 10 están a rodillas ya. agrupación musical y de vida. Dale palabra. Ayúdale, Señor. No habla. Como ayer estaba predicando el hermano el mensaje de ayer, estaba oyendo. Coloca negativo. Ahí le dijo nada. La corre. Se me deja avanzar. Ya no van a venir, de vergüenza. Y van a predicar la tarde. Otra vez le va a invocar el nombre. Qué vacío es esto de cuéntalo. Pero pues es para nosotros concentrarnos, no para condenarlos tampoco. Si el segundo nos hace entero, entonces, culpable, cuídate. Estoy implorando que me perdones. Hermano Flamingio. Estoy implorando Cada quien en su lugar, pues, por que eso me yo te digo, perdones. hermanos, no todos son iguales, no todos van a ser. ¿Qué le vas a pedir a este ya? ¿Cómo es? Estoy El sufriendo más pequeño es el más por importante. mis pecados. Estoy Ya, tapa el oído de los hermanos. perdóname, Marcia. sálvame, sálvame, mi Señor. Perdóname, sálvame, sálvame, mi Señor. Te clamo y Padre Israel, que por mis pecados estoy sufriendo. Sálvame, sálvame Dios. Ten misericordia de mí y en mi aflicción escucha mi oración.